Recuerdos de una vida desgarradora. Recientemente se ha dado a conocer el único video existente de Ana Frank, una joven que, pese a morir apenas a los 15 años de edad, dejó uno de los más grandes legados en la historia de la literatura en forma de su diario. El día de hoy te contaré todo sobre la vida de Ana Frank, veremos sus desafíos y también el cómo, a pesar de todo, ella se convirtió en uno de los más grandes íconos de la literatura al haber plasmado sus emociones y sentimientos en su propio diario. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Ana Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt, Alemania, y provenía de una familia judía. Su padre, de nombre Otto, era un empresario exitoso, mientras que su madre, de nombre Edith, era quien se encargaba del cuidado del hogar. Ana también tenía una hermana mayor de nombre Margot y vivían tranquilamente como una familia común y corriente hasta que empezó a surgir la política antisemita en Alemania, propulsada principalmente por las ideas de Adolf Hitler y el partido nazi. La familia de Ana era judía, aunque no practicaban una religión activa y apenas con 4 años de edad, Ana ya se enfrentaba al nuevo régimen porque al partido nazi comenzaría su brutal persecución en contra de los judíos en su ascenso al poder en 1933. En esta época surgió la ley conocida como Ciudadanía del Reich, la cual despojaba a todos los judíos de sus derechos civiles, por lo que mantener su vida en Alemania era un riesgo para toda la familia. Fue entonces cuando su padre Otto Frank decidió cerrar su pequeña empresa de exportación para viajar a los Países Bajos, mudando a toda la familia, donde encontraría en Ámsterdam un refugio y el lugar idóneo para conformar una nueva vida. Otto Frank tuvo que dejar atrás su negocio de importación, comenzando a trabajar en una empresa de productos de conserva de recién nacimiento en los Países Bajos. Aunque su calidad de vida no era tan buena como la que sustentaban en Alemania, sí tenían lo suficiente como para rentar un apartamento en la ciudad y tener los recursos suficientes como para que Ana y su hermana Margot asistieran a la escuela. Con su reciente mudanza a Ámsterdam, Ana tuvo una vida tranquila donde asistió a la escuela primaria y en el colegio comenzó a desarrollar su habilidad para la escritura. Sin embargo, estos años de tranquilidad no durarían mucho más, ya que cuando la pequeña Ana apenas tenía 11 años, los Países Bajos fueron invadidos por la Alemania nazi, por lo que la vida para los judíos, quienes habitaban en ese país, comenzaría a complicarse nuevamente. En 1941, los judíos en Ámsterdam se enfrentaban a algunas restricciones, como la obligación de llevar la estrella de David en su ropa y no podrían ir a algunos lugares públicos y tenían también prohibido asistir a escuelas y universidades de origen no judío. Sin embargo, Ana mantenía su corazón alegre y desarrollaba una curiosidad típica en jóvenes de su edad, conviviendo cada vez más con su hermana Margot. Ante las crecientes prohibiciones para los judíos en los Países Bajos, Margot recibiría una carta por parte de la Gestapo donde se le ordenaba ser deportado a un campo de concentración en Alemania. Fue entonces, en julio de 1942, cuando la familia Frank decidiría ir a esconderse, utilizando un compartimiento oculto en la empresa donde Otto trabajaba como escondite, donde prácticamente permanecerían en secreto, manteniéndose vivos con ayuda de algunos de sus amigos y colaboradores. Este periodo de ocultamiento duraría 2 años, tiempo que fue clave, ya que fue durante esta época donde Ana plasmaría la cotidianidad de estar oculta, pero además sus reflexiones personales y también un retrato fidedigno de la circunstancia política de la época, todo esto en su diario. El anexo donde se ocultó a la familia Frank era parte de un edificio de 3 pisos y el lugar se encontraba escondido gracias a una estantería falsa que daba acceso a un pasillo pequeño hacia un lugar donde había 8 habitaciones, todas ellas ocupadas por personas quienes se ocultaban en ese espacio. Además de la familia Frank, en este lugar también se ocultaba la familia Van Pels y un dentista de nombre Fritz Pfeffer. Vivir en esta zona oculta no era sencillo. En primera, era un entorno bastante pequeño y oscuro que carecía de toda comodidad para tener una vida tranquila. Sin embargo, esta era la única opción que tenían las personas ocultas para poder sobrevivir. Otra de las dificultades era que no podían hacer ruido durante el día, sobre todo para evitar atraer la atención.
Además, se mantenían en el interior durante gran parte del tiempo, solamente saliendo en la noche en algunas pocas ocasiones. A pesar de estar ocultos en un lugar que aparentemente era seguro, la familia Frank y las otras personas quienes vivían en el edificio sentían el miedo constante de ser descubiertos. Las tensiones de vivir en un espacio tan pequeño y completamente aislado crecían rápidamente, aumentando cada vez más las fricciones, obligándose a estar todos callados durante gran parte del día. Y por si fuera poco, la familia Frank siempre tuvo miedo de ser traicionada debido a que una de las prácticas de los nazis era torturar a aquellos sobre quienes se sospechaban que estuvieran ocultando a personas judías. Entre las personas que colaboraron con la familia Frank manteniéndolos ocultos se encontraban Miep Yes y Jan Yes, amigos y colaboradores de Otto, quienes suministraban de alimento y otros objetos necesarios a la familia, ayudándoles a mantenerse a salvo. En esta época, la luz de Anne se empezó a opacar poco a poco, pasando de ser una niña alegre y bastante extrovertida a convertirse en una joven que tuvo que madurar rápidamente por las circunstancias a las que se enfrentaba en el confinamiento. Durante esta época, poco a poco se fue alejando cada vez más de su madre Edith, ya que era una edad difícil en la que la mayoría de las adolescentes desarrollan una enemistad con su madre, y esta no fue la excepción. Sin embargo, forjaría una amistad más cercana con su padre Otto, con quien desarrollaría más afinidad, debido a que sentía que comprendía de una mejor forma sus emociones y pensamientos. La relación con su hermana Margot también se volvió cada vez más estrecha. Además, en su diario se puede notar la admiración que sentía sobre su hermana, describiéndola como alguien más perfecta que ella misma. Los roces en las relaciones también aumentaban con los otros habitantes dentro del refugio, generando tensiones debido a las personalidades y hábitos diferentes, los cuales se intensificaban al vivir juntos en un entorno tan pequeño. Lamentablemente, el 4 de agosto de 1944, los Frank fueron traicionados, por lo que se conoció su paradero, siendo arrestados por la policía alemana. No se sabe realmente quién fue el traidor, aunque por la cercanía de las personas que ayudaban a los Frank, se cree que pudo haber sido uno de los colaboradores quienes les habían apoyado para su supervivencia durante todos estos años. Después del arresto, Anna y su hermana Margot fueron llevadas a un campo de concentración a Polonia, mientras que más tarde en 1944 se les trasladó a Bergen-Belsen, uno de los campos de concentración alemanes. En este lugar, las circunstancias de vida eran todavía más difíciles que las que habían vivido en el cautiverio, ya que se enfrentaron a la escasez de alimentos y sobre todo a unas condiciones insalubres que afectarían su salud algunos días después. Lamentablemente, Anna y Margot enfermaron de tifus, una enfermedad que se transmite a través de los piojos, la cual se transmitía rápidamente debido a la poca higiene que había en los campos de concentración. Por desgracia, las hermanas morirían en marzo de 1945, unos pocos días antes de que el campo Bergen-Belsen fuera liberado por el ejército británico, esto en abril de 1945. Tristemente, Anna moriría con apenas 15 años de edad, pasando una adolescencia bastante dura en el encierro y muriendo pocos días antes de que pudiera haber sido rescatada. A pesar de su corta vida, la vida de Anna Frank quedó inmortalizada en su diario, dejando uno de los testimonios más poderosos sobre el Holocausto, documentando sus memorias sobre uno de los eventos más trágicos que ha pasado la humanidad. En el diario de Anna Frank podemos leer un retrato directo de cómo era vivir bajo la persecución nazi, observando de primera mano el dolor y la tensión familiar que acontece al sentirse perseguido y no poder estar en un estado de tranquilidad en ningún momento del día. Podemos ver el reflejo que pudo haber vivido cualquier judío bajo el régimen nazi, sintiendo la amenaza constante de ser capturados, algo que, sin duda, cautiva a cualquiera de los lectores. Además, hay que recordar que este poderoso texto fue escrito por un adolescente, algo que refleja la propia lucha que los jóvenes viven a esta edad en busca de su identidad, viendo cómo se enfrenta al desarrollo personal y emocional de la joven, intercalándose con el miedo y el temor durante una época de guerra.
A pesar de que sean temas que podemos considerar lejanos para nosotros, la unión de lo personal con lo universal se traslada en el texto, leyendo como una joven lucha para encontrar su lugar en un mundo desolador y carente de esperanza. Estas reflexiones pueden ayudar a ver cómo lo que nosotros consideramos como adverso en realidad solamente es un contexto donde aún tenemos mucho que hacer. Pero el diario de Ana Frank retrata algo más que la desolación de vivir en constante persecución, sino que podemos leer en sus memorias su fuerte fe y la esperanza que mantenía a la humanidad aún en esos momentos más difíciles. En sus páginas podemos leer cómo Ana seguía creyendo en la bondad, pero sobre todo se retrata su fuerte deseo por mantenerse viva. Esta dosis de esperanza frente a la desesperación hace que cada uno de sus relatos sean experiencias muy conmovedoras y emotivas, algo que sigue atrapando a miles de lectores aún en la actualidad. Además, también podemos considerar al diario de Ana Frank como un documento histórico, ya que es uno de los pocos testimonios dejados por judíos que hablan directamente de lo que sucedió durante la época del Holocausto. Lamentablemente, millones de judíos fueron víctimas de la persecución nazi, dejando poca evidencia de esta época tan oscura, reduciéndose solamente a aquellos testimonios de unos pocos de los sobrevivientes, quienes pudieron dar su voz para documentar estos hechos históricos. Es por eso que el diario de Ana Frank tiene una valía especial, ya que es un testimonio directo, algo que jamás debemos olvidar como humanidad, siempre recordándonos el daño que puede hacer el racismo, la intolerancia y el odio. Este texto fue publicado por el padre de Ana, Otto, ya que fue el único sobreviviente de la familia quien pudo conseguir que el legado de su familia y millones de judíos lograron sobrevivir en estas páginas. La primera publicación sucedió en 1947 y desde entonces se ha traducido a más de 70 idiomas, adaptándose a otros formatos como teatro, cine y televisión. Hoy en día, el legado de la pequeña Ana sigue vivo, convirtiéndose en una obra literaria fundamental que toda persona debe de leer por lo menos una vez en su vida. Y por supuesto, la figura de Ana sigue siendo bastante trascendente, ya que la casa de Ana Frank en Ámsterdam se ha convertido en un museo dedicado a la memoria de los caídos en el Holocausto, siendo visitada por miles de personas año con año. La historia de una pequeña niña judía llena de sueños y esperanzas quedó retratada en el diario de Ana Frank, un texto que contrasta con la desesperación y el miedo de vivir en una eterna persecución. Sin duda alguna, Ana representa esa esperanza que la humanidad no debe de perder, algo que podemos ver reflejado en ese pequeño video que dura apenas unos pocos instantes. Pero cuéntame, ¿ya leíste el diario de Ana Frank? ¿Qué opinas de esta conmovedora historia? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarnos un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.